Paisaje de mi aldea. Es un paisaje propio de mi aldea. Un cerro que se eleva majestuoso, el arroyo en verano caudaloso, a sus pies displicente cosquillea. El ganado en las márgenes estea, a la sombra del árbol más frondoso. Es hora del letargo y del reposo, si acaso un sopilote merodea. Silba el cuerno de pronto y el ganado se arremolina en las canoas aladas, alguien el tesquequite ha colocado. Muy cerca están las brasas coloradas, donde un hombre con el morral colgado recalienta las gordas enchiladas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Nos General. encontramos con nuestra querida amiga Liduvina Castañeda Salgado. Lidu, ¿tú dónde naciste y cuándo? Pues te digo, por accidente geográfico nací en Cacalotepec, Guerrero, un 27 de octubre. ¿Quiénes fueron tus padres? Mateo Castañeda Román y Quintina Salgado Santana. ¿Tus padres dónde nacieron? Mi papá nació en Islahuaca, ¿Estado de México? Estado de México. ¿Y tu mamá? Emigraron para acá con mi abuelo y ya vivieron aquí. Sí. ¿Emigró joven, niño, con sus padres? Mira, mi papá quedó huérfano a los 7 años, pero mi abuelo, que era muy prolífico, se casó 3 veces y tuvo 21 hijos en 3 esposas, pero no porque era polígamo, sino porque se le morían, se casaba por las 2 leyes, o por las 3 si tú quieres, ¿sí? Por la iglesia y por el civil, porque se le morían las esposas y pues, tenía hijos, se casaba otra vez. ¿Llegaste a conocer a todos tus familiares? No, a los hermanos de mi papá, a algunos nada más, a mi tía Felicita, mi tía Guadalupe, mi tía Amelia, mi tía Felicita, ¿sabes? No me acuerdo más. ¿Y tu mamá dónde nació? En Cacalotepec. También. Sí. Ah, qué bien. Ella nació y su fecha de nacimiento iba con el siglo, el 2001. Perdón, sí, 1901. ¿A tus abuelos los conociste? No, mi abuelo paterno murió cuando yo tenía, creo, 3 meses. Y conocí a mi abuela materna nada más. Mi abuela paterna no la conocí. Pero ¿Cómo se llamó tu abuela materna? Fernanda Román. Paterna. Ah, la paterna. Fernanda Román, paterna. Sí. Era Fernanda Román. Y materna Benita Salgado Santana. Ella sí la conocí. A mi abuelo materno no lo conocí. Bien, aquí en Apasla, ¿qué estudiaste? En Apasla estudié la primaria y pues inicié la secundaria, pero ya mi papá me mandó a México a estudiar allá la secundaria. ¿La primaria ya estaba donde está actualmente? ¿La Francisco y Madero? ¿Ahí? No, estaba donde ahora es el ayuntamiento. Un tiempo ya después, sí, ya. ¿Quiénes fueron tus maestros? No, la maestra Edina, la maestra Lucina, el maestro Jesús, no me acuerdo su apellido. ¿Y la secundaria aquí la iniciaste? La inicié, fue el maestro Campos, Elías Campos Domínguez, el ingeniero Juan Villalobos, don Facundo Santamaría. Eran los maestros ellos. Sí, de música. ¿De qué generación eras en la escuela secundaria? ¿Quiénes fueron tus compañeros? Pues es que como me fui a la mitad del año, no recuerdo. Pero bueno, entre otros, Silvia Rodríguez, Mari Rodríguez, Napo, porque fue la primera generación, creo, y entraron personas mayores. Sí, fue la primera generación. Uriostegui, Benita Uriostegui, Lazarroyo, Conchita y Chuchita, Elpidia Soto, Oralia Márquez, Elia. No me acuerdo de más. Pues te sabes todos. Casi. Pues Tienes casi. buena memoria. No, casi todos, pero ya no me acuerdo de los nombres, que ya no los he visto, ya no sé de ellos. Napo también fue mi compañero en la secundaria. Sí.
cuando empezamos. ¿Y en México dónde estudiaste? ¿Dónde terminaste la México secundaria? Estudié, pues, en el Colegio Fray Martín de Valencia, de monjas. ¿Ibas para monja? ¿No? No, nunca me convencieron. No, no, ya tenía 2 hermanas, ¿cómo íbamos a estar 3? No, nunca me convencieron y sí me invitaban a que no, es que tú eres buena, que no. Me elevaban hasta acá porque me encargaba de 2 niñas huérfanas que las dejó su mamá. Su mamá era, pues, dedicada Pero tienes varias hermanas monjas, ¿no? actividades. 2 ya murieron, Raquel y Veda, ya murieron las 2. Ah, bien. Bueno, sí, Ok. ahorita no están aquí, están en la otra pieza. Pero sí están allá con mi papá y mi mamá. Después de la secundaria, ¿dónde seguiste estudiando? En la Cruz Roja, incorporada a la universidad. Luego de ahí me fui al Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Eres enfermera pediátrica. Sí, y también incorporada a la Universidad Autónoma. ¿Dónde estuviste laborando? En el Hospital 20 de Noviembre fue mi primer trabajo que tuve. Todavía no terminaba bien la carrera, pero entré en segundo año de la carrera. Yo quería trabajar, quería tener experiencia. Entonces mi papá se molestó porque dice, bueno, que no les alcanza lo que les mandó. Sí, papá, pero es que nos dijeron que si no tenemos experiencia no nos van a pasar el año. Yo le dije una mentirita piadosa, pero la verdad es que pues me gustaba trabajar. Entonces mi primer trabajo fue en el Hospital 20 de Noviembre en urgencias de pediatría. Ahí estuve como 5 años. 5 años después estuve como jefe en medicina interna de niños. Luego estuve también en un cunero como jefe. Después ya me invitaron a que tuviera un puesto de confianza. Fui supervisora del 20 de noviembre en el Hospital 20 de Noviembre y me jubilé como supervisora en 1991. Entonces, ¿cuántos años trabajaste? 28 años con 6 meses en el 20 de noviembre. Sí. Muy bien. ¿Tú recuerdas cuando ya estaba la carretera? ¿Cuando eras niña? No, bueno, estaba la que venía por acá por Petlacala. Esa ya existía. Cuando veníamos de vacaciones llegábamos llenos de polvo, con las vellosidades nasales llenas de tierra, las pestañas, los ojos. No, yo viajé por la carretera. Bien polviados. Sí, bien polviados. Después ya, el año que murió mi papá ya estaban haciendo la carretera, la actual. Pero, no, pues ya después. El tiempo que estuviste en la secundaria, ¿cuál fue tu participación como estudiante en la construcción de la escuela? Bueno, Porque los alumnos participaron mucho. Mira, eso fueron los papás más bien los que hicieron una especie como de consejo, no sé cómo llamarle, pero más bien ellos se entendían de la cuestión económica porque había gastos, no teníamos nada de laboratorio. Pues yo como me fui ya no supe, yo me fui a la mitad del año, ya no supe más. Cuando te fuiste ya había energía eléctrica. ¿Mandé? Cuando te fuiste ya había energía eléctrica aquí en Apasla. Ya había. La actual que tenemos. Bueno, no tan, en las calles no había. Sí, porque había plantas que había Sí, nosotros plantas particulares. Agustín en el cine tenía cine y esa planta nos servía para la casa también. ¿Y esa planta para cuánta gente alcanzaba? No, pues nada más para el cine y para aquí a veces. O sea, era cine y ya tenía su planta. Sí, tenía su planta. Muy bien. ¿Tus recuerdos de Apaxla de niña, de adolescente? Muchos. Pues tú sabes que con el tiempo se van borrando las cosas, pero los recuerdos que te marcaron algo en tu vida, esos nunca se borran. Mira, mi papá tenía un rancho en el Aguacate, muy abajo de Cacalotepec. Mi papá era un papá muy tierno, tenía 8 hijas mujeres. Entonces en las noches, con toda su ternura y con todo su cariño, nos llevaba al corral que hacía de las vacas y nos cantaba mucho la luna, la que canta, estos que cantan hasta la montana. Nos hacía rueda y jugábamos a la rueda de San Miguel y todos esos juegos infantiles que eran muy bonitos en esa época. Y mi papá con nosotros. Cariñoso y tierno tu padre. ¿Mande? Cariñoso y tierno. Cariñoso y tierno. Yo de mi papá tengo los mejores recuerdos
De mi mamá también fue una mujer muy buena, muy abnegada, nos supo educar como mujercitas. Muy buena que fue mi mamá en ese sentido. Aunque antes era un tabú, por ejemplo, hablar a las hijas de la menstruación, cosa que pues no es malo, pero era un tabú para ellas hablar, no nos hablaban. Cuando nos sucedió, pues sí nos espantamos algunas. Yo, por ejemplo, casi lloré. Me había enojado con mi hermano Tarcisio y me dio una, porque mi mamá nos daba así. Entonces yo me espanté, dije, no, mire mamá, lo que me pasó porque me pegó, y que se empieza a reír, ya me dijo qué era. Yo no sabía, yo era bien inocente, sigo siendo. Muy bien. Y sobre todo que los motivó a los hijos, a las hijas y al hijo No, mi papá a que hubiera se superaran. Que los 11 hijos hubiéramos hecho una carrera, Mi papá siempre tuvo en la mente que quería tener puros hijos profesionistas y nos decía, si van a ser molenderas, mis hijas queridas, van a ser buenas molenderas, pero si van a ser profesionistas, no las quiero mediocres. Quiero que destaquen en su carrera, la que sea la que agarren, va a ser su vocación, la que les va a dar de comer toda su vida y de la que van a estar muy orgullosas si lo hacen bien. No, en eso mi papá sí, y era muy exigente. Veníamos de vacaciones y mira, como él leía mucho, la revista Siempre, el periódico Novedades, siempre estaba suscrito a él, pues era autodidacta, mi papá sabía muchas cosas. Y veníamos y como nosotros estábamos apenas en la carrera, pues a veces nos daba una buena revolcada, hablaba palabras así rebuscadas y todo eso, pero era buen papá. Autodidacta. Autodidacta, así era mi papá. Le gustaba mucho leer. Sí, mucho. Ahora mi mamá, pues mira, créeme que no te puedo hablar mucho porque mi mamá nació con, digamos, en 1901 y le tocó, a los 10 años estaba la revolución. Ella tenía muchos traumas porque aparte mi abuelo se murió, creo, en esa época, a los 10, no sé en qué año, mi abuelo materno. Entonces ella dice que a las tías las que ya estaban grandes, las metían en una troje de maíz para que no se las llevaran los pronunciados, que así les llamaban. Y ella pues era una niña, pero hay un detalle en mi mamá, que mi abuelita la mandaba a prender su cigarro de hoja y mi mamá empezó a fumar a los 10 años. Dice, hija, préndemelo. Y ella le daba una fumadita y así mi mamá fumó todos sus años, digamos 80 y tantos, porque empezó a los 10 años y murió de 94. Entonces allí empezó y nunca lo dejó. Y fíjate que mi papá ha sido tan drástico porque mi papá tenía un temperamento fuerte, pero, ¿cómo te diré? Razonable. No se enojaba nada más porque sí, si había razón se enojaba. Era muy controlador con sus hijas porque sí, los muchachos tenían miedo de acercarse a mis hermanos. Yo estaba chamaca todavía, no me tocó eso, pero mis hermanas, uy, no, ni te digo nombres porque a lo mejor, pues no está bien que te lo diga. Ya descansan en paz y no es posible. Aquí la hermana noviera fue Lucila. Ella tuvo muchos, ¿no? Pero todos no le gustaban a mi papá. Era tremendo mi papá. Una vez, una anécdota, que vino el maestro Campos, el ingeniero, don Facundo y todos los maestros que vinieron, y aquí vivían las maestras de Telolapan, Isabel Gamboa y Margarita Gamboa, que era su hermana. Aquí iniciaron su profesión en la escuela primaria, no sé, yo creo que tú no te acuerdas, estabas chiquillo. Pero nos trajeron serenata y mi papá no supo que como éramos muchos, casi todos los días nos traían serenata, entonces mi papá no dormía acá. ¿Y ahora a quién le trajeron serenata? A mí no. Y a todas nos preguntaba, a mí no y a mí no. Entonces me la trajeron a mí, ¿verdad? Y total que nos reíamos aquí escondiditas, pero un día vienen ellos, los maestros que les mencioné, y abren la puerta, se pone su silla allí, cruza su pierna y se pone a leer el periódico aquí. Entonces ellos nos siguieron cantando y no le dijeron quiénes eran, sino que al otro día se les mostraron, oiga, don Mate, le decía el maestro Elías, don Mate, ¿por qué anoche se sacó el quinqué y cuando estábamos cantando ahí? Y ya, pues sí, se apenó, eran ustedes maestros, mil disculpas, que no sé qué. Ya se disculpó y supo quién era.
pero pues no venían, siempre nos fue por una situación fuera de sitio, porque no había ninguna relación amorosa con ninguna de las 8, y las dos de Telolapan éramos 10 muchachas, yo tenía como 11 años o 12, sí, y así. Sí, esta entrevista es con motivo de que este año, el 20 de mayo, nuestro pueblo cumple 100 años Sí. como municipio. Sí. Y tú como mujer, como profesionista, sería bueno que les dieras un mensaje, sobre todo a las personas de tu mismo sexo, a las niñas, jóvenes. ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomiendas? De mi papá yo tengo que decirte más cosas. Mira, mi papá, y tu papá lo supo siempre, don Félix Márquez, que eran sus grandes amigos. Mi papá fue el primer presidente de una junta que se llama Moral, Cívica y Material. Moral, Cívica y Material. Luego después fue presidente de la Asociación Ganadera, y en el ayuntamiento siempre lo llamaban para asesoramiento de los que estuvieran, porque él nunca quiso ser presidente municipal, y mi mamá se lo decía: si tú llegas a aceptar ser presidente municipal, a lo mejor nos vamos a divorciar, porque mi mamá nunca quiso. No sé por qué, antes no había problema, eran 2 partidos, pero nunca quiso que mi papá fuera. Y prácticamente no había presupuesto también. No, porque sí, mi papá, ya en ese tiempo mi papá tenía mucho ganado. Mi papá, No, pero presupuesto del ayuntamiento para hacer obras. Para eso no había. Tenía que ser. Sí, la gente trabajadora pues tenía su ganado, hacía sus quesos y todos los productos. Por sus medios tenían que hacer todo. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Algún otro puesto que? Bueno, en la iglesia fue el primer presidente de la adoración nocturna. Él fundó una escuela particular, no sé si tú te acuerdas, mira, que la daban aquí en la casa de doña María Miranda, y que la maestra era una maestra que venía de Guayameo, Michoacán. Se llamaba María Santín, una güerita. Entonces mi papá fundó una escuela particular porque no le gustaba mucho cómo daban las clases aquí. Entonces la fundó, fueron muchos alumnos y todo, pero después terminó por situaciones que yo desconozco, pero pues terminó la primaria, ya después los niños se fueron a la primaria de aquí, tal vez ya había 2, yo de eso ya no recuerdo, y no recuerdo porque pues ya me fui antes a México y no me acuerdo de más. Un mensaje para los jóvenes apazlenses, para los niños. Bueno, pues yo para los jóvenes de Apazla, como son el futuro del mañana, yo creo que deben impulsarse más y deben impulsarlos más las autoridades para que ellos no se tiren a los vicios, porque tengo entendido que hay mucha drogadicción. Tengo entendido, no me consta, pero tengo entendido porque me llega información. Y alcoholismo también, ahora hasta las muchachas toman, ¿no? Lo que antes no se veía. Pues les diría que no echen a perder su vida de esa manera. Hay muchas formas de salir adelante. Hay jóvenes en México, y a mí me consta que duermen debajo de unas escaleras del metro, por decir algo, ¿verdad? Y estudian y llegan a ser unos grandes profesionistas. Yo vi muchos casos así. Entonces a los de Apazla, pues qué más, son mis paisanos, los quiero mucho, los admiro, porque también hay de todo, hay muchos que tienen iniciativa y deseos de superación, pero desgraciadamente los recursos económicos siempre están escasos, ¿verdad? Para las familias, sobre todo cuando son numerosas. Pero pues, ¿qué otra cosa les puedo decir? Pues que sigan adelante, porque son la esperanza del mañana, que haya un cambio y que se note por la juventud. Más que Muy bien, Lido, muchas gracias. Consideramos que eres una mujer exitosa profesionalmente. Actualmente te dedicas a actividades pues propias del lugar, de la iglesia. Me dedico a actividades altruistas, pues. Actividades altruistas sobre todo, y siempre solidaria con las obras buenas. Sí. Nos acompaña, es una satisfacción. Nos acompaña en esta entrevista mi hermana, la licenciada Georgina Minerva Rodríguez Villalobos. Mucho gusto, amigas de toda la vida. Amigas de toda la vida. Sí, así es. Y es muy hermoso. Te recordamos desde que éramos estudiantes nosotros, te visitamos en México algunas veces. Sí, muchas gracias. Te abrazamos con mucho cariño. Igualmente, un abrazo y muchísimas gracias por haberme hecho el honor de hacer nuestra entrevista.
no sabía ni qué. Si me hubiera dicho de qué se trataba, hubiera tratado de hacer memoria para acordarme de todo, pero pues no fue así. De todas maneras, lo que te dije es la verdad. Y aquí el que impulsó a que todos estudiáramos era mi papá. Era mi papá. Gracias. Quería que todos fuéramos profesionistas. Gracias.